buenas noches, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Se considera que es una pandemia mundial que afecta a cualquier país, que afecta a cualquier persona, independientemente de su edad o género. Se debate si tiene o no cura y qué hacer, pastillas o tratamiento. Se debate si tiene o no una relación directa con el suicidio. ¿De qué les estoy hablando? De la depresión. De eso estaremos discutiendo y analizando en la noche de hoy. Tristeza. Vacío. Miedo. Aislamiento. Y después la caída en un profundo agujero. Posibles causas: separaciones y muertes, estrés laboral, traumas de la infancia, genética, enfermedades físicas. La depresión dura de 4 a 6 meses de media. En casos aislados puede prolongarse algunos años. Y puede regresar. Y para acompañarme en esta odisea de este complejo tema, tengo el placer de tener nuevamente con nosotros aquí en el estudio a la doctora en ciencias, profesora y toda una especialista, Ana Sarracén. Doctora, muchas gracias por estar de nuevo aquí. Bienvenida a Pasaje a lo Desconocido. Buenas noches, Taladrí. Bueno, de verdad contenta de estar nuevamente en el programa y más con una temática tan compleja como esta que es la depresión. Yo quiero preguntarle, ¿qué cosa es tristeza? ¿Qué cosa es depresión? ¿Cuándo termina una, empieza otra? ¿Cómo se puede saber esto? Ya, sí, eso es importante porque cuando hablamos de tristeza, depresión, la gente confunde una cosa con la otra y realmente, aunque tienen puntos comunes, son diferentes y por supuesto la conducta ante las dos cosas son diferentes. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es un estado de ánimo, es un estado emocional, o sea, es una emoción. Podemos hablar como otras emociones, por ejemplo, la alegría, la ira, el odio, que son transitorias y son por lo general, en el caso de estar triste, una respuesta a una acción determinada, ya sea frustrante, una pérdida, o sea, es una reacción ante un problema casi siempre definido. Ahora, cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un trastorno, ya estamos hablando de una enfermedad. O sea, cuando hablamos de trastorno, hablamos de la depresión como trastorno porque tiene un síntoma cardinal que es la tristeza. La tristeza con diferentes grados, puede ir desde moderado a leve a profundo, pero viene acompañado de una serie de síntomas, como en otras esferas de la vida, como va a ser, por ejemplo, poco deseo de hacer las cosas, que se conoce como hipobulia, trastornos a nivel de pensamiento, como el lentecimiento del pensamiento, que se traduce por una bradisiquia, o sea, las personas hablan lento. Poco deseo hacer las cosas, pero también lo hace poco, o sea, se mueven poco, caminan lento, y por supuesto esto produce un grado de discapacidad, porque cuando uno tiene toda esta constelación de síntomas, afecta su vida cotidiana. Otro síntoma que puede aparecer, que cuando hablamos de depresión ya como trastorno al fin, es, por ejemplo, los trastornos de los hábitos higiénicos. Las personas dejan de bañarse en ocasiones, no se quieren arreglar, pérdida de motivaciones, de intereses, no tienen motivación para nada. Se habla de lo que es una visión en túnel, o sea, el individuo no ve opciones, no ve abanicos de solución a los problemas, se afecta a las relaciones interpersonales, tiende a aislamiento. O sea, hay una serie de síntomas. Trastornos del sueño, muy importante. Se habla del trastorno del sueño matutino. O sea, la persona duerme, pero se despierta muy temprano. O sea, después ya no logra conciliar el sueño. O sea, estamos hablando de toda una serie de síntomas que incapacita al individuo a tener una vida normal. O sea, que no tiene nada que ver con la tristeza, que la tristeza es una reacción normal ante una situación determinada, frustrante, de decaimiento, que tiene que ver, por ejemplo, con pérdidas. Uno pierde un animalito, uno pierde un ser humano, uno pierde una vivienda, unas cosas no le salen bien. Y si no tuviésemos esa reacción, no seríamos normales, porque entonces caeríamos en una indiferencia afectiva. ¿Y dónde está la frontera
en que la tristeza es temporal y pasa, y que la depresión no se, o sea, los síntomas siguen? ¿Cómo una persona que nos esté viendo ahora puede saber que no es tristeza, que es depresión? Primero, porque esto hablamos que la tristeza es una respuesta casi siempre a una situación frustrante, pero también es la permanencia en el tiempo. Cuando los síntomas permanecen, esta tristeza que muchas veces va profundizando, empieza a un nivel, sin embargo vemos que va profundizando y permanece. Nosotros establecemos más o menos un periodo de tiempo de 5 meses. Después de 5 o 6 meses ya estamos hablando ya prácticamente de una depresión. Y sobre todo hay un aspecto importantísimo y que siempre destaco, es la discapacidad que produce, la imposibilidad que tiene el individuo de desarrollar su vida normal, y ahí nos estamos enfermando. Entonces ya ahí podemos hablar de una depresión, con todos estos síntomas que hablamos anteriormente que rodean la tristeza como tal. Usted habló de tristeza en los inicios, pérdidas, por ejemplo, temporales, pero pueden ser también factores sociales. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Por ejemplo, puede ser el temor social ante algo, a un futuro, a una relación, a un trabajo, puede ser cosas sociales. ¿Cómo no? Porque eso está muy relacionado con la escala jerárquica y de valores de cada persona. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo cuando doy clase a los alumnos, de que cuando yo empecé la residencia me llegó una vez una señora, me despertó en la guardia cerca de 3, 4 de la mañana, llorando, muy decaída, como que llevaba ya tiempo así, y era porque había perdido un perrito. Yo decía, 4 de la mañana, no puede dormir bien aquí. Es un poco que hay quien no está trabajando la salud mental, dice, ¿qué pasa? Por un perrito levantarse a las 4 de la mañana, de madrugada, en un cuerpo de guardia. Bueno, cuando investigamos y entrevistamos a la paciente, evidentemente el perrito era su hijo, no tenía hijos, estaba muy unida a esta, y bueno, cuando vimos había una constelación de soledad, toda una serie de cosas, o sea, hay una pérdida, pero la pérdida no todo solo tiene que ser de humana, ni de un animal, puede ser de una vivienda, por miedo, no sé, a perder un trabajo, todo depende de la jerarquía y el valor que tenga determinados aspectos en las personas. El miedo, usted mencionó la palabra miedo y la palabra soledad. ¿Cómo es la relación directa de los miedos y la soledad? Hace poco la BBC sacaba un interesantísimo trabajo sobre la soledad como pandemia mundial, así lo titulaba más o menos, con otras palabras. ¿Y cómo es la relación de la soledad y los miedos, los temores, con la depresión? La depresión no se comporta igual en todas las etapas de la vida. La adolescencia tiene sus características, el adulto tiene sus características y el adulto mayor tiene sus características. O sea, la depresión se comporta con determinada forma y las causas son también diferentes. Sobre todo en la tercera edad, la soledad y el miedo son cosas que van muy unidas, que el paciente de la tercera edad se deprima. ¿Por qué? Porque está discapacitado en el sentido que ha perdido mayoritariamente, porque encontramos personas de 80 años que están muy bien, pero hay muchos que ya pierden salud, pierden amigos, y entonces se sienten que no son los mismos, que no tienen las mismas posibilidades de enfrentar alguna situación y esto los deprime. Sin contar que, bueno, la vida agitada que llevamos, por eso se habla de la depresión como epidemia, silente, se habla incluso, se dice que es silente porque hay muchas personas que están deprimidas y no lo saben. De ahí la importancia de este programa, para que yo pienso que la gente debe aprender a identificar la depresión, porque identificándola a tiempo se interviene y la solución, por supuesto, y el pronóstico sería mucho mejor. Pero sobre todo en la tercera edad, realmente el miedo a la soledad tiene mucho que ver con la depresión. Estar solo, porque todo el mundo trabaja, porque además es necesario que las personas trabajen, y el anciano entonces que se queda solo, evidentemente se deprime. Aunque esté con otro anciano o con alguien que trabaja en la casa, por ejemplo. Esto también importante, porque no es lo mismo sentirse solo que estar solo. Usted puede estar solo, ¿no? Y se siente bien, porque no se deprime porque le gusta estar solo, pero a veces uno está rodeado de personas y se siente solo porque la gente no la atiende. De ahí que siempre estamos también diciendo cómo llevar una persona que haya alcanzado determinada edad, que hay que brindarle atención, que hay que hablar con ellos, no ignorarlos, porque a veces estamos rodeados de personas y uno se siente solo. Esa persona se siente sola porque la vida y la rapidez no te permite quizás dedicarle la atención, y hay que hacerlo. Porque ahí está la depresión. Si no estoy trabajando, si ya yo me jubilé, si perdí a mi amigo, porque uno dice, bueno, ya las personas, mis amistades están falleciendo por la misma edad y yo me voy quedando. Entonces uno tiene temor. ¿Alguna relación entre la depresión
y la actividad sexual? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque dentro de las necesidades está la necesidad sexual. Y cuando hablamos de la constelación de síntomas que rodean la tristeza, para hablar entonces de depresión, está a veces precisamente la pérdida de motivación por la actividad sexual. Sobre todo en el hombre se ve eso, y en la mujer, por ejemplo, el poco también deseo de tener actividades sexuales. O sea que sería otro indicador más Otro de que hay indicador. depresión. La anorexia también, la falta de apetito. O sea, hay afectación cuando hablamos de depresión, de toda otra serie de síntomas aparte de la tristeza. A ver, esto nos va a pasar en el programa de radio, el próximo sábado, porque hay gente que puede llamar a alguien y decir, yo no tengo apetito, estoy deprimido, quiere decir que tengo depresión. Mira, la depresión hablamos que es una constelación de síntomas. Yo repito, porque son muchas cosas que te llevan a pensar que la persona está deprimida. Ahora, la falta de apetito puede ser por muchas causas. Aparte de eso, también tenemos la depresión asociada a otras enfermedades somáticas. Una persona que tiene una enfermedad terminal, una persona que tiene una insuficiencia renal, una persona que tiene una enfermedad crónica, por lo general se deprime porque sabe que está padeciendo de una enfermedad somática, orgánica, que de alguna manera está influyendo en su estado de salud. Y para hablar de salud mental tenemos que hablar de bienestar, de felicidad. Y por supuesto, una persona que sabe que tiene una enfermedad crónica no puede tener la misma felicidad que una persona que está sana en todo el sentido de la palabra. Bueno, hemos un poco definido. Yo le propongo ahora hacer algo. Vamos a contrastar su completa y compleja definición del fenómeno que ha dado aquí con lo que en Baracoa nuestra querida Mabel Toirac encontró, salió a la calle y preguntó sobre depresión. Vamos a ver y contrastarle, usted lo analiza cuando regresemos al estudio, así que hasta Baracoa nos vamos. Es común escuchar a las personas decir que están deprimidas, pero ¿realmente conocerán qué es la depresión? Sobre el tema indagamos hoy en las calles baracuenses. Para mí la depresión es el estado de ánimo que pueda tener alguna persona por una determinada situación. Puede ser que una persona se sienta decaída producto de una enfermedad, producto de un problema que se le dé en el trabajo, pero bueno, ante todas las circunstancias de la vida, una persona tiene que ser positiva y seguir adelante. Cuando una persona se siente incapaz, con falta de ánimo, en realidad no tiene decisión propia, malestar en general. El cuerpo lo tiene flojo, no tiene ánimo ni de hablar, no tiene ánimo de caminar, se siente flojo, decaído. Puede llorar, querer aislarse, como decir, enclaustrarse, poco roce social. Sin ánimo, sin deseo de realizar ninguna acción positiva. Yo pienso que es algo que afecta al ser humano. Un ejemplo, la niña mía, tengo una niña mía diabética que se levanta deprimida, a veces se pasa el día entero llorando, triste, y dice que tiene deseo de morirse. Doctora, ¿qué le parece lo que acabamos de ver? Bien, bueno, algunas personas confunden, como habíamos hablado, lo que es la tristeza con la depresión, mezclan los síntomas, pero bueno, lo importante es que hablan de la depresión. Haciendo un poco de historia, la palabra depresión viene del término latín depression, que significa opresión, abatimiento, o sea, que es el sentir de la persona que está deprimida, que se siente realmente deprimido. Y bueno, fíjese la importancia que está teniendo la depresión. En 1948 la Organización Mundial de la Salud me nombró el 7 de abril como Día de la Salud. Y ya en el 2017, por primera vez en la vida, se toma un término o un trastorno de la salud mental para hacer campaña para ese día. Y precisamente se fue sobre la depresión, que se habla que es una epidemia silente, porque en el mundo se está hablando de la depresión como la cuarta causa de discapacidad en el mundo,
cuarta causa de discapacidad. O sea, se habla de un 20% de la población que ha tenido al menos una vez en su vida una depresión. O sea, que estamos hablando de cifras mayores. A ver, se calcula que el 20% de la población mundial ha tenido una vez en su vida una depresión como trastorno, no tristeza. Cuando dice ha tenido, es que lo resolvió. Bueno, lo resolvió o permanece en dependencia del tipo de depresión, porque hay depresiones que son crónicas, como las depresiones mayores, los trastornos afectivos bipolares, que son crónicas, pero bueno, se remiten, o sea, los síntomas pueden remitir con el tratamiento, pero ya cuando hablamos de una depresión, por lo menos una vez en la vida, puede ser que esa persona haya tenido una depresión, un episodio depresivo, ante un conflicto, ante un problema, se permaneció en el tiempo, pero a pasar del tiempo puede haber regresado por completo. En Cuba, ¿cómo es la estadística aproximada con relación a esta que usted dio a nivel Cuba mundial? no escapa de las cifras reconocidas internacionalmente, más si tenemos en cuenta que en nuestro país tenemos servicios de urgencia y la depresión y muchas veces las complicaciones de la depresión, que creo que es importante hablar de esto, constituyen urgencias médicas. O sea, que nosotros tenemos en estos momentos también un número importante de personas que acuden a nuestro servicio por presentar depresión, que a veces hay que discapacitarla, hay que limitarle un tiempo del trabajo, porque no se sienten con ánimo ni pueden no levantarse para ir a trabajar. Entonces ya por eso hablamos de la discapacidad, porque dejan de trabajar, dejan de hacer su vida, pero realmente es importante esta atención. Y muchas veces nos llega con una complicación, como por ejemplo el atentar contra su vida. De ahí la importancia de detectar la depresión. Si la detectamos a tiempo, bueno, no eso, llegamos. Perdone que le interrumpa, pero es que ese era un tema que lo anuncié al inicio, lo tenía. ¿Cómo es la relación depresión-suicidio? Porque aquí hicimos ya un programa que tuvo mucha repercusión entre los televidentes de nuestro espacio sobre el suicidio en Cuba. ¿Y cómo es la relación? Entonces, déjeme ver si yo lo entendí bien. La relación, en Cuba el porciento es parecido al mundial, 20 y pico por ciento de la población. Sin contar que estamos seguros que hay cifras ocultas, porque son personas que no llegan a nuestro servicio y nos encontramos, por ejemplo, que lo detectamos después de haber llegado, por ejemplo, por un intento suicida, o llegó por un alcoholismo, porque en el hombre una forma de manifestar el alcoholismo, realmente, culturalmente es muy difícil que el hombre reconozca que está deprimido, que está triste, porque eso es signo de fragilidad por nuestra cultura. Entonces el hombre nos llega mucho menos, pero no hemos detectado a través de, por ejemplo, por una adicción al alcohol. Cuando entramos y vemos al paciente, vemos que al final ha habido una depresión y una complicación de la depresión ha sido el alcohol. En otros por un intento suicida. O sea, que de ahí detectamos que ha habido una depresión. Alcohol y suicidio. En el caso del alcohol, ¿qué pasa? Que es un alivio temporal a la depresión porque provoca euforia, alegría. Exacto, temporal, ese término es importantísimo, temporal, porque después todo el mundo sabe que cuando la gente tiene algún problema y dice, no voy a tomar, estoy deprimido, voy a tomarme un traguito, me voy a sentir mejor, cuando pasa el estado de euforia que produce en las primeras horas el alcohol, profundiza más la depresión. Es peor después. Es peor, mucho peor. Y si se prolonga esta forma de enfrentar el problema, de pensar que va a mejorar la depresión a través del alcohol, cae en un segundo problema. Está la depresión y entonces ya tendríamos también un alcoholismo, una adicción. Ahora. Y eso se ve más en el hombre, porque al hombre le cuesta trabajo llegar a un médico y decirle, estoy deprimido, estoy triste. Eso es más difícil. ¿Por qué al hombre le cuesta más trabajo? Por el problema cultural. Recuerde que el hombre aquí, por lo general, es signo de fortaleza, de que no debe tener conflicto, no debe llorar. Se le enseña desde niño, el hombre no llora. Entonces, evidentemente, le cuesta más trabajo abrirse en ese sentido que a la mujer. La mujer sí es más fácil que diga, me siento mal, estoy deprimida, llevo tantos días sin levantarme en la cama, no puedo lavar, no puedo cocinar, no tengo deseo, no me puedo ir al trabajo, no estoy atendiendo nada. La mujer es más fácil, ¿no? de explicarle y pedir ayuda. Ahora, depresión, suicidio. ¿Se tiene una idea qué por ciento o en qué medida personas con depresión ya diagnosticada se suicidan? Bueno, hay depresiones, hay que tener mucho cuidado con eso, que son depresiones profundas, que nosotros llamamos de nivel psicótico, que tienen tres cosas fundamentales. La tristeza profunda, el enlentecimiento psicológico, o sea, la persona habla lento, y el enlentecimiento motor. Esas tres cosas ya constituyen una depresión de nivel que nosotros decimos psicótico, pues una depresión profunda. A esto pueden asociarse otros síntomas, en este caso de la depresión profunda, como por ejemplo la idea
que hablamos de ideas delirantes, una idea morbosa, una idea enferma, de culpabilidad, de autorreproche, de todas las cosas negativas. Y muchas veces también este tipo de depresión puede estar asociada con voces, alucinaciones que te dicen mátate, tú eres una mala persona, por culpa de tuya el mundo se está acabando. Estamos hablando de las depresiones más severas, las depresiones ya de nivel psicótico. Ahí puede haber una asociación al suicidio precisamente por inducción de las voces, pero está por la misma depresión, que puede ser más ligera, no tiene que tener este grado de profundidad, pero el individuo también puede tener como complicación el suicidio, y si hay una relación. Incluso se reconoce como primer factor de riesgo del suicidio la depresión. Doctora, y ahora llegamos a, yo diría, un momento clave. Ya definimos qué es tristeza, cuándo se cruza el límite, los indicadores de que hay depresión, cómo se debe percibir, y por supuesto, lo primero es ir al médico. Yo sé que es lo que me va a un especialista, a una autoridad médica, es lo que me va a decir usted. Pero la pregunta es, usted desde la perspectiva médica, científica, ¿qué hacer ante la depresión? ¿Pastillas? ¿Terapia? ¿Combinar terapia con pastillas? ¿Otro tipo de medicamento? ¿Otro tipo de tratamiento? ¿Qué hacer, doctora? Primero hay que ver ante qué tipo de depresión estamos, ¿no? Para entonces poder elegir el mejor tratamiento para esta persona, que a mí me gusta más, y creo que es en la escuela nuestra es así, es la palabra. Si nosotros podemos ayudar con la palabra, con la psicoterapia, que el individuo salga de la depresión, es mucho mejor. Pero evidentemente hay tratamiento farmacológico, porque en la etiología de la depresión hay muchos factores. Se habla de los factores biológicos, psicológicos y sociales, pero es importante a veces acompañar el tratamiento psicoterapéutico de medicamentos como por ejemplo los antidepresivos. Antidepresivos que también tenemos que ver qué tipo de depresión tiene el paciente. Si es una depresión ansiosa, pues muchas veces la depresión viene unida a la ansiedad, o si es una depresión inhibida, que es el caso de este paciente que está enlentecido, y por supuesto el tratamiento es diferente. Pero bueno, siempre acompañaría también la psicoterapia. Nosotros no somos partidarios de solamente dar pastillas. Hay que apoyar al paciente psicológicamente siempre y cuando la capacidad mental del paciente lo permita. Y bueno, también en el caso de pensar, ¿no?, que estamos ante un riesgo de un paciente con un suicidio, o lo que hablamos una depresión refractaria, una depresión resistente que no resuelve con todos estos métodos, y en el mundo y en nuestro país también se utiliza la terapia electroconvulsivante, electroshock, que de una forma rápida, inmediata, o sea, es la más rápida, saca al individuo de esta depresión. ¿El electroshock se usa? Sí, como no. ¿Todavía? En el mundo entero. ¿Y aquí también? Y en nuestro país también. Pero el electroshock es estimular que el cerebro. Sí, se produce una repolarización del cerebro, y estas ideas, por ejemplo, en el caso de que este individuo esté muy deprimido, que tenga incluso hasta prácticamente ahí se conoce el estupor depresivo, que el individuo está tan deprimido que está inmóvil. En el caso del estupor y una ideación suicida asociada a la depresión de forma permanente, sí está indicado en la terapia electroconvulsivante, que produce una repolarización celular, y el individuo después de varias sesiones debe salir, o casi siempre sale de la depresión. Ahora, de una forma más rápida. Claro, repito, este es el último recurso. Nosotros utilizamos primero la palabra, el apoyo farmacológico con los psicofármacos, y bueno, si ya vemos que es una depresión resistente, utilizaríamos este. Ahora, preparando este programa, doctora, hablamos con varias personas y nos dieron varios casos reales. Recuerdo uno que nos dijeron de una persona que estaba teniendo problemas para dormir, tiene soledad y tiene mucho miedo a su futuro, sobre todo tanto social como personal. Si tiene problemas para dormir, aquí hemos hecho programas sobre el sueño ya, pero en este caso lo estamos vinculando a la depresión. Lo primero es tomar pastillas para dormir, por lo menos dormir bien, y después tratar, o ir directo a tratar ya la depresión. La depresión. Si vemos y hemos comprobado que este insomnio, que digo que tiene sus características, casi siempre es el insomnio, despertar temprano. Usted se duerme y despierta temprano, aunque puede también tener dificultad para dormirse en el caso que sea una depresión ansiosa. Pero bueno, lo primero es identificar la causa. Si estamos seguros que la causa es la depresión, por toda esta constelación de síntomas, más este problema, a mí me gusta, o sea, mi experiencia personal, y trato bastante deprimido por el perfil mío dentro de la psiquiatría, es precisamente sacarlo con antidepresivos.
Antidepresivo que conocemos la amitriptilina, la limipramina. Yo le iba a preguntar algo. Todos estos medicamentos son bajo prescripción médica. Sí, bajo prescripción médica y bajo seguimiento médico. No de que nadie diga, toma tal cosa que te va a hacer bien. No. Nosotros tenemos la costumbre, eso sí es característica de nuestra población por el conocimiento que ha adquirido. Tenemos muchos programas de educación médica y nuestra población a veces se automedica o manda a medicar. Pero estos medicamentos deben ser prescritos por el personal médico ¿cuáles son capacitado. los antidepresivos más efectivos? Los más utilizados, por ejemplo, en el caso de la depresión ansiosa, o sea que hay depresión pero hay ansiedad también, nos gusta utilizar mucho la amitriptilina porque tiene los dos componentes, antidepresivo y tiene efecto sedante. En el caso, por ejemplo, de una depresión enlentecida, que el paciente está muy en la cama, que no se levanta, que está demasiado lenta, nos gusta utilizar la imipramina. ¿Y cómo es? Imipramina. Que también es un antidepresivo tricíclico, que bueno, lo que hace es trabajar con una serie de sustancias químicas neurotransmisores y también ayuda a salir de la depresión. ¿Y no existía una pastilla que le llamaban la droga de la alegría? Sí, eso es la trifluoperacina de 1 miligramo. Trifluoperacina. Sí, trifluoperacina de 1 miligramo, porque está la de A1 y está la de 5. ¿Cómo es esa? Esa trifluoperacina de A1, y esto es bueno decirlo porque la gente dice, no, la de A5, la de A1, no, la de 1 es para una cosa y la de A5 es para otra. Le dicen la tableta de la alegría, así se conocen. Déjeme aclarar que cuando se dice droga es porque en muchos países del mundo medicina y droga, no es lo mismo. Aquí droga tiene otra acepción, pero es medicina. No, pero el medicamento es una droga. Los medicamentos son drogas, son moléculas. Pero ahora, en el caso de la trifluoperacina no es un antidepresivo, pero tiene efecto euforizante. O sea, ¿Qué cosa es entonces? Es un antipsicótico. O sea, está dentro del grupo bioquímico de los antipsicóticos, los que trabajan para las crisis psicóticas. O sea, los pacientes que están mal desde el punto de vista de la capacidad mental, que hablan bobería, como se conoce en la calle, que pueden tener delirio, alucinaciones. El caso más común de mucha tristeza, soledad, temores, miedo al futuro, etcétera, la de 1. La de 1 miligramo. La de 1 miligramo sí se utiliza, aunque no es un antidepresivo, pero tiene efecto antidepresivo. Pero siempre recetado por un especialista. Siempre tiene que ser, además con un seguimiento, porque hay pacientes que van a la consulta y dicen, ay, qué buena la amitriptilina que bien me vino, la imipramina, y la siguen tomando de por vida. Eso no es así. Nosotros tenemos un seguimiento y el paciente debe ser evaluado, pero en algún momento si vemos que ya la depresión ha remitido, se le puede disminuir el medicamento hasta lograr eliminarlo. O sea que tiene que tener un seguimiento. Un seguimiento. Doctora, se nos acaba el tiempo, ya Dios nos dio la seña, pero yo quiero, hay una muy breve, trate de ser, es una tiranía la televisión en ese sentido del tiempo. ¿Usted cree que en el mundo de hoy hay más depresión que hace 100 años? ¿O es que antes no se detectaba como se detecta ahora? Pienso por la vida, ¿no? Todo lo que estamos, es una vida muy rápida que estamos llevando, que ha aumentado el nivel de depresión. ¿Usted cree que hay más depresión ahora? Hay más depresión, pero también tenemos más conocimiento. Hablamos que la salud mental, la especialidad de psiquiatría es una especialidad muy nueva. Y las cosas que no se detectaban antes se detectan ahora. Pero pienso que sí, que hay más. Que la vida, esta rapidez con que estamos viviendo, hay más ansiedad y más depresión. Y usted, esto es un ejercicio en que violenta su condición de científica especializada, que es el futuro. ¿Usted cree que en el futuro habrá más depresión o habrá más química, mejor química que controle la depresión? ¿Cómo usted lo ve? Yo prefiero que haya más capacidad de los que trabajamos la salud mental para enfrentar los retos. ¿Sin pastillas? Si es sin pastillas, mucho mejor. Pero es un reto que tenemos que lograr. ¿Y usted no cree que el futuro de todo lo que esté vinculado al cerebro tenga que ver con todas estas cosas? Es una posibilidad, pero bueno, vuelvo y repito, me interesa sobre todo que los que trabajamos la salud mental seamos más capaces de detectar y prevenir la depresión para no tenerla que tratar. Pues somos una unidad biopsicosocial, como ustedes me han enseñado aquí. Exactamente. Doctora, se acabó el tiempo, pero nos vamos al momento de los accionistas principales. Vamos a ver qué nos trae y usted me ayuda aquí, lo comentamos. ¿Le parece bien? Adelante los accionistas principales. Francisco Torres dice, esto es la página de Facebook del programa. Hola, soy un fiel seguidor del programa. Me gustaría que hablaran de los posibles beneficios que tiene tomar agua de mar. Bueno, regresamos aquí al estudio. Déjeme decirle algo. Hay una serie de temas
que en las redes sociales en las que tenemos el programa insertado, se nos están repitiendo muchísimo. Este es uno de ellos. Hay una teoría que dice que tomar agua de mar es buena. Estamos preparando un programa sobre eso. Vamos a traer especialistas para analizar y explicar desde la perspectiva médico-científica si es cierto o no que tomar agua de mar es beneficioso. Por supuesto que ponemos también todos los argumentos de los que dicen que tomar agua de mar es beneficioso. Nos los han mandado las mismas personas, en este caso no, pero otros nos los han mandado. Y eso, usted, por supuesto, no es su especialidad. Me imagino que como televidente espera el programa. Sí, por supuesto. Yo soy fiel seguidora de este Tenemos programa. este tema que se nos repite mucho. Por ejemplo, se nos está repitiendo mucho la cantidad de personas que están pidiendo el programa sobre el terraplanismo, o sea que la Tierra es plana. Es un movimiento que ha crecido en las redes sociales increíblemente. Vamos a ver si podemos hacer el programa. También estamos trabajando en eso, se lo adelanto. Así que la espero a usted y a los amigos. Mañana Radio Rebelde, 12:15 del mediodía. Si hay deporte, solo por FM. Si no hay deporte, por las dos frecuencias va a estar la doctora en vivo, teléfonos abiertos. Así que prepárese que ahí van a haber unas cuantas preguntas, consultas con usted. Pero usted ya estuvo y con mucho gusto sé que lo hará. Así que la espero mañana ahí a los amigos televidentes. También, si usted no tuvo oportunidad de ver el programa, si quiere volver a verlo, si alguien que no vive en Cuba quiere recomendárselo, lo quiere ver, que nos pasa muchísimo, tenemos muchos televidentes que no viven en Cuba y lo ven por nuestro canal de YouTube, ahí está en pantalla. Si a usted le gusta el debate, el sitio ideal para esto es Cuba Debate y ahí se ponen los podcasts, yo no sabía lo que era. Se pone el audio del programa, pero ahora se pone también la transcripción y entonces la gente empieza a debatir, a opinar, etcétera. Y usted también puede participar y aclara preguntas y dudas que surgen en ese debate en el sitio Cuba Debate. Y finalmente, nuestra estrella de las redes sociales, la página de Facebook de donde vino la pregunta del accionista principal, lo están viendo ahí en la pantalla. Ahora sí, doctora, se nos acabó el tiempo. Solo me resta darle infinitas gracias nuevamente por haber estado aquí, como siempre, brillante. El tema creo que no está cerrado, va a haber muchísimas preguntas, a lo mejor tenemos que regresar, pero sé que usted estará siempre lista a ayudarnos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, doctora. Y amigos televidentes, solo me resta invitarlos a que piensen, lean, busquen, profundicen y analicen de todo lo que se habló aquí. Alimenten su cerebro, busquen información para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.